Desde hace un par de días se ha visto mucha publicidad sobre el Oppo Reno 16F y mucha gente lo promociona como la opción definitiva calidad-precio actual. La verdad es que hay muchas cosas que decir de este dispositivo y muchas de ellas yo creo que podrían llegar a mejorar. Así que hoy vamos a hablar sobre el Oppo Reno 16F y las características que tiene y si llega a compensar, porque debo ser bastante claro, no en todos los países cuesta lo mismo. Y ese yo creo que es un punto bastante a tener en cuenta. Así que si no quieres perderte nada de esta información, no te muevas ni un milímetro de segundo porque ya comenzamos. Pero antes de seguir, déjame invitarte a que si te gusta el video me regales un like, un comentario y te suscribas al canal. Es gratis y te toma menos de 30 segundos. Gracias por quedarte y continuamos con el video. Ok, vamos a ser lo más específico y sobre todo vamos a ser lo más imparcial posible en este video porque tampoco vamos a entrar en polémica en si es un dispositivo que valga realmente la pena o no solamente por el precio. Ya que como te dije antes, este dispositivo no se vende al mismo precio en todos lados y tampoco incluye todos los regalos que llega a ver en diferentes países, pero ya hablaremos de eso un poco más adelante. Este Oppo Reno 16F se vende como un dispositivo bastante portátil ya que tiene una pantalla de 6,57 pulgadas que si lo ponemos en comparación a la perspectiva actual que tienen pantallas de 7 pulgadas, bueno, parece un poco más pequeño que los demás. Es decir, es media pulgada más pequeño que la competencia general. Pero esto también tiene sus limitantes, ya que al ser una pantalla un poco más pequeña pues tenemos un poquito menos de cosas, entre ellas la resolución. Y es que aquí tenemos una resolución 1.5K y no WQHD+ como en otros dispositivos. Eso sí, debo decir que la pantalla no es mala, es una muy buena pantalla que llega hasta los 1400 nits en pico de brillo en HBM, que si me sigues por este canal hace bastante tiempo, ya sabrás que después de 1000 nits pues vas bastante sobrado. El tema está en que el uso típico de la pantalla, es decir, el brillo que puedes utilizar en la barrita, no pasa de los 600 nits. Y este sí que puede llegar a ser un problema, ya que la situación va cambiando conforme a la iluminación que tengamos alrededor. El HBM es automático, así que decidirá cuándo será momento de utilizar los 1400 nits y el modo normal, es decir, el de la barrita, pues lo controlas tú. Y tú decides cuánto lo haces. Creo que tiene un buen balance, pero no es una de las pantallas más brillantes que vas a encontrar, incluso para interiores. Yo creo que 600 nits está bastante sobrado, pero habrá gente que prefiera pantallas mucho más brillantes incluso en interiores. Si te lo preguntas, la pantalla es de tipo AMOLED. Hace mucho tiempo que dejamos de ver en las grandes marcas pantallas IPS, pantallas TFT y ese tipo de cosas. Aquí es AMOLED y encima está protegida por Crystal Guard, una protección de la marca que se supone que nos daría una resistencia a un par de caídas suficientemente altas. No esperes la resistencia del Kunlun Glass de Huawei o de Honor porque pues evidentemente no la tiene, pero debe ser más que suficiente para que se te caiga tu dispositivo y no se parta la primera caída. Eso sí, como recomendación siempre te he dicho que trates de que tu dispositivo no se caiga cada rato porque incluso con esas protecciones pues evidentemente se irá debilitando con cada golpe. Tenemos certificación IP68/69K que bueno ya no sorprende a nadie porque hace muchísimo tiempo que vamos viendo dispositivos más o menos con estas características, con estos precios e incluso precios inferiores. Así que nada que sorprenda realmente aquí. Por otra parte, contamos con Android 16 en la versión de ColorOS 16. Sí, es un dispositivo nuevo que debería venir con la versión más nueva de Android y que debería tener todas las funciones deslimitadas al menos dentro de lo que sus capacidades permite, ya que este dispositivo cuenta con un procesador Dimensity que ha dado bastante de qué hablar, ya que es el 7300 Energy, que es un procesador que está pensado como para optimizar un tanto la autonomía del dispositivo. Es decir, no es que tengamos una de las baterías más grandes del mercado tampoco, pero no se queda nada atrás y con este tipo de procesador tendremos una autonomía bastante garantizada durante muchas horas. Así que creo que en ese aspecto también está un poco balanceado. Ahora que si lo que buscas es jugar, pues sinceramente este dispositivo te va a dejar tirado mucho antes de lo que tú crees. No porque el procesador sea realmente malo, sino porque no está pensado realmente para juegos demasiado pesados, muy exigentes, ni nada de eso. Y de juegos especializados como los de Play 2, como los de PC, como los de las consolas en general, pues sinceramente no funciona tan bien, ya que sabemos que MediaTek no suele firmar sus controladores ni liberarlos para que las aplicaciones de terceros puedan utilizar todo su potencial. Esto debo agregarlo aquí también porque para algunas personas es un punto extra y me lo han comentado en algunos videos, y es que aquí en este dispositivo
dispositivo, en el Oppo Reno 16F, tenemos un slot de expansión para tarjeta micro SD, algo que hace mucho tiempo que ya no veíamos. Esto debo decirlo así precisamente porque las versiones de almacenamiento interno empiezan desde los 128 GB. Sí, en pleno 2026, prácticamente casi que entrando al 2027, tenemos versiones de 128 GB por precios como estos. Yo aquí no lo puedo justificar de ninguna manera, así como tampoco podría llegar a justificar del todo que tenga UFS 3.1. Si vamos a meter de por medio alguna cosa que esté pasando en el mundo, pues podríamos decir que el tema de la escasez podría jugar un peso bastante importante en esta decisión. Y es que para ahorrar un poco en los costos, algunos fabricantes están optando por utilizar memorias que sean rápidas, pero que no sean lo último que hay en el mercado, así como el tema de procesadores, incluso para sus modelos que serán lanzados para finales de año. Así que en este apartado, pues, aunque no lo justifico del todo, podríamos darle un punto bueno por el tema de la escasez y que tenga UFS 3.1 y no UFS 2.2 como otras marcas sí que han incluido. Repito, no es mi favorito, pero creo que no está tan mal, aunque por estos precios yo hubiera preferido 100% un UFS 4.0. Ahora, uno de los puntos que más se destaca en el tema del Oppo Reno 16F y que mucha gente hace énfasis en los comerciales es el tema de las cámaras, ya que tenemos 3 cámaras en la parte trasera, que son el sensor principal de 50 megapíxeles, el sensor telefoto de 3.5x óptico de 50 megapíxeles también y el ultra gran angular de 8 megapíxeles, además de que la cámara frontal es una cámara de 50 megapíxeles con capacidades de ultra gran angular de hasta 100 grados de apertura, lo que significa que pues prácticamente toda la gente que esté contigo a tu alrededor va a salir perfectamente enfocada en la foto. Y esto lo digo precisamente porque la cámara de selfies tiene autoenfoque y es capaz de grabar video hasta 4K con 30 FPS. En este apartado podemos decir que está bastante completo, aunque la verdad es que las fotografías, a pesar de que los sensores digan que son de 50 megapíxeles, pues debo ser muy claro, son sensores muy grandes en pixelaje, pero son muy pequeños en tamaño. Si bien te pueden sacar de algún apuro, no lo vendería como que es el dispositivo perfecto para las fotografías, a menos claro de que confíes 100% en tus fotografías al postprocesamiento que hace el dispositivo una vez que las toma. Y como podrás ver, pues son fotografías buenas, pero tampoco son demasiado espectaculares. Otra cosa que se debe tener en cuenta es que si planeas comprar este dispositivo, pues hay ciertos cambios entre regiones. El principal es que el NFC sí tiene, pero no en todas las regiones, es decir, dependerá si estás en Europa, si estás en la India, si estás en Latinoamérica. Cambian ciertas cosas y dependiendo cada país, pues tendrás que investigar si sí hay o no hay versiones con NFC. Otra de las cosas que debes tener en cuenta es que la batería también llega a tener un ligero cambio, al igual que la velocidad de carga entre países. Por ejemplo, el tamaño de la batería para la versión internacional sería de 7000 mAh, mientras que para la versión de Europa es de 6500 mAh, que para serte muy sincero no es realmente de 6500. Lo que pasa es que la batería sí es de 7000, pero por temas de regularizaciones está limitada a 6500 y de esta manera pues siento que es un punto doble. Evitas que la batería esté constantemente cargándose al 100% a pesar de que te diga menos, pero la capacidad real es mucho más grande, así que de esta manera también duraría mucho más los ciclos de la batería y la cuidarías un poco más. En el tema de la carga, la versión internacional cuenta con 80 watts de carga por cable, lo cual es un punto bastante bueno porque en comparación a la versión europea, bueno, la versión europea tiene una velocidad de carga de cable de 45 watts. Es prácticamente la mitad. Sé que este dispositivo se llega a vender con regalos dependiendo de la región y uno de estos regalos es el Oppo Bubble, que es una especie como de espejito que se puede pegar en la parte trasera y que además tiene compatibilidades para poner videos, imágenes e incluso puedes conectar la cámara de tu dispositivo Oppo para utilizar los sensores completos, es decir, el normal, el gran angular, el teleobjetivo y de esta manera poderte ver. ¿Se puede conectar otro dispositivo de Android con esta cosa? Pues sí se puede, pero vas a estar bastante más limitado que con el dispositivo de Oppo. Esto es más o menos como los relojes de Samsung, que tienen un montón de funciones pero solamente funcionan bien con dispositivos Galaxy. ¿Es esto un aliciente para comprarlo? La verdad es que este aparatito, aunque se ve bonito, si compras el Oppo Reno 16F pues podría sacarle un poco más de utilidad, pero para ser sincero siento que no vale tanto la pena como para que tenga peso en la decisión de comprar este dispositivo o no. Y en cuanto a temas de precio, pues esto variará bastante de región en región. Aquí al menos en el país, en México, lo puedes conseguir alrededor de los $700, mientras que en otros lugares
celulares, este cuesta 600, 500 euros más o menos, y hay una diferencia notable porque aún costando menos los regalos siguen estando incluidos. Así que si quieres mi opinión muy sincera, este dispositivo es perfecto para aquellas personas que quieran algo que sea decente, que les pueda llegar a durar un tiempo razonable porque tiene unas cámaras bastante buenas, tiene una buena resistencia en pantalla y además tiene un procesador de bajo consumo que ayuda bastante con el tema de la batería. Ahora que si lo que tú buscas es jugar, por este precio la verdad es que es prácticamente indefendible. No puedo decirte que sea el mejor como lo están vendiendo para todo ni el más equilibrado, y la verdad es que deja bastante que desear en cuanto a temas de rendimiento. Por el resto me parece que es un dispositivo que está suficientemente bien balanceado, especialmente para el tema de las cámaras, porque esa cámara frontal que graba hasta 4K y encima tiene autoenfoque, por este precio creo que me parece más que razonable. Momentos, todo de mi parte, te agradezco por haber llegado al final de este video, y si es así me gustaría que me dijeras aquí abajo en los comentarios qué es lo que piensas tú sobre este Oppo Reno 16F. ¿Crees que valga la pena por alrededor de los 650, 700 dólares más o menos dependiendo del país? ¿O crees que puedas conseguir alternativas mejores por este precio? Recuerda que te estaré leyendo aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver, muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Eddie y te dejo con estos dos videos para que sigas disfrutando. Chao.